Seguramente ustedes han visto allí, han visto seguramente en Facebook, en TikTok, esta situación que se ha generado con Chile. Todo, amigos, ha iniciado hace pocos días, en realidad, el 20 de noviembre. Ese fue el día que el jueves 20 de noviembre. Y lo decíamos, todo inició cuando el señor José Antonio Kast, grábense ese nombre. Luego les vamos a explicar por qué. José Antonio Kast, él es candidato a la presidencia de la República de Chile, ha pasado a la segunda vuelta. Como ustedes saben, en segunda vuelta siempre llegan los dos candidatos con la mayor votación en la primera vuelta. El señor José Antonio Kast pertenece al Partido Republicano. Él es de ultraderecha. No solo derecha, ultraderecha. Ultraderecha, más que la derecha, en Chile. Entonces, él no ha tenido... Tú sabes que para ganar una elección todo vale, dicen. Todo vale. Todo vale. Entonces, sobre todo, todas las propuestas que tengan mucho que ver ahora con el tema de seguridad. Sobre todo. Sin importar la demagogia, eso es lo que menos seguramente le interesa ahora mismo al señor José Antonio Kast. Pero sucede que para ganar votos seguramente viajó hasta la frontera con nuestro país. Allí en la línea que divide a Chile y al Perú llegó el señor José Antonio Kast. Grabó un video. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Quiero saber, quiero ver ese video, todavía no lo he visto. A ver, en breve lo vamos a tener. Eso ha sido parte de su campaña también, ¿no? Es parte de su campaña. Ahora, ¿quiénes serán sus asesores, no? ¿Qué le dirán, no? De todas maneras, ya lo tomaron como una banderita, el tema de la migración y sobre todo la migración asociada a la delincuencia, ¿no? Que ojo que esto también lo vamos a ver aquí en el país, o sea, replicado. De por sí ya vemos precandidatos que hablan sobre el tema de la migración, que hablan sobre el tema de, no sé, pues la reforma de los penales y demás, pero en este caso también lo vemos en Chile. Y eso es algo como a lo que nos podríamos también enfrentar nosotros. Obviamente. Ahora, amigos, ¿saben ustedes cómo se llama ese punto que divide, ¿no? a Chile y a nuestro país? ¿Cómo se llama, Alex? ¿Cómo se llama? Hace rato en la promoción, casi. Lo dijo al revés. Lo dije al revés, pero es la denominada Línea de la Concordia. Línea de la Concordia, señores. Línea de la Concordia. Entre Arica y Tacna. Claro. Señor Daniel Franco, está usted ansioso por Tenemos unirse. el video de Buenos Kast. días. Tenemos el video de Kast. A ver. Vamos a lanzarlo para que la gente se ponga en contexto. A ver, contexto, vamos. Frontera de Arica, Parinacota, con Perú. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. En Chile se va a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo opuesto. Por lo tanto, yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día. Si no, jamás van a poder estar en Chile. Y a las personas que transporten, le entreguen mercadería, ayuden a los inmigrantes irregulares, también les vamos a aplicar sanciones. Por lo tanto, yo les pido la colaboración en estos tiempos que nos quedan antes de que asumamos el gobierno que va a recuperar y reconstruir Chile, que tomen una decisión prudente en base al sentido común y nos colaboren para que esto pueda ocurrir de la mejor forma posible. Así empezó, o sea, así empezó y la sensación de la gente de decir, ok, no, mejor nos vamos de una vez, pero no sé, me deja algo ¿Qué te genera? Me genera que actúa como si fuera ya presidente. O sea, está diciendo, no, les digo que se tienen que ir, que tienen tantos días para irse, ahora, pero es candidato, señor. Ahora, ¿qué todavía pasa si no gana, no? Si no gana, ¿qué es? Toda la gente se empezó a ir por las puras. Pero bueno, señores, no sé. Para entender esta problemática, queridos amigos, revisemos datos. Hay que ver, algunos hay que ver, factos. Por ejemplo, ¿por qué el señor Kast se preocupa tanto? Hay que entender el fondo del asunto, ¿ya? Sí. A ver, un dato. Según estadísticas, señala que en Chile, hoy por hoy, hay más de 500.000 de ciudadanos venezolanos. Ok. ¿Correcto? Exactamente 533.000 ciudadanos venezolanos en territorio chileno. En nuestro país hay más. Sí, claro. Obviamente, más de un millón. más del 1,5 millones. De los cuales, bueno, en Chile, aproximadamente 400.000 ciudadanos están en situación
irregular. De ese medio millón. De ese medio millón. Bueno, el 90%. Sí, entonces, además de esa situación, según los medios de comunicación y según los organismos, las autoridades de ese país, señalan que tras la llegada masiva de ciudadanos venezolanos y extranjeros, en realidad, se han incrementado los hechos delictivos también, y principalmente la tasa de homicidios. Entonces, entendemos que por allí va la situación. Claro, este candidato dice, si mi país está inseguro y uno de los factores es esto, ¿no? La permanencia de ciudadanos extranjeros de manera irregular, bueno, pues empecemos deportándolos, invitándolos a salir. Ahora, ¿por qué, detalle, por qué menciona 111 días para que abandonen su país de manera voluntaria? Les ha dado prácticamente un plazo, porque de ganar el señor José Antonio Kast estaría asumiendo el 11 de marzo del próximo año. Vale decir, de la fecha hasta ese día quedan 111 días. Claro, básicamente es hasta que yo asuma el mandato, lo pueden hacer de forma voluntaria y si no, los voy a terminar expulsando. Hay nomás datos también para complementar lo que decías del aumento de repente de la cifra delictiva, ¿no? Se ha visto ese aumento sobre todo de muertes violentas, así como pasaba en nuestro país también, por cada 100.000 habitantes. Antes tenían 3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que es la tasa más o menos de la que se mide, y esto se ha duplicado a 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y entonces esto también nos da un poco de una línea de en qué estaría basado, sobre todo de dónde vendría la causa, sobre todo del crimen organizado. Esto, ojo, que tampoco no es solo por migrantes venezolanos o por delincuentes, porque estamos diciendo que son delincuentes venezolanos, sino también de otros países. Colombia también ha tenido migración y que han sido personas que finalmente terminan delinquiendo, ¿no? En otros países, así como acá en el Perú. Antes, la mayoría de presos en Chile era peruanos y bolivianos. Ahora, la mayoría de los presos son venezolanos. Es el primer lugar de la población penitenciaria en Chile. Wow. Entonces, ahí ya te vas dando cuenta que sí, podría por ahí que tener un poco de sentido, pero en la práctica tú no puedes, lo decía el exministro Guadalupe, acá en RPP, tú no puedes decir, los vamos a expulsar a todos, porque tú no tienes frontera con Venezuela. Entonces, ¿a dónde los vas a expulsar? ¿A Perú? O sea, a Perú que ya tenemos para empezar más de millón y medio, de venezolanos, y que también luchamos con las políticas migratorias. Exacto. ¿O cómo vas a pretender hacerlo? ¿Con un corredor humanitario? No se puede, pues. O sea, logísticamente no se puede. Ese es el detalle. Ahora, claro, hemos visto, miren, ya empezaron los comentarios y muchísimas gracias por ello. Dice, cierre la frontera sur. Es lo que... para que no pasen. Exacto, claro, pero a eso iba. ¿Cómo es que reaccionó nuestro país, o cuáles fueron las reacciones, mejor dicho, luego del mensaje, luego del video que compartió el señor José Antonio Kast? Primero, hubo ciudadanos extranjeros que bloquearon hace algunos días esa carretera. Se colocaron allí con niños incluso. Entonces, bloquearon el tránsito de vehículos para llamar la atención de las autoridades. Eso preocupó evidentemente a ambos gobiernos, tanto el gobierno chileno como el gobierno peruano, y lo que adoptó, una de las primeras medidas que tomó el gobierno del presidente José Gerí, fue convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, y horas después se declaró el estado de emergencia. O sea, ahora en la frontera. Debería haber militares. Correcto. Pero ¿Qué genera eso? Eso te da lugar, el declarar el estado de emergencia en la frontera, te da lugar a adoptar ciertas medidas. Presencia de la Policía Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas, vale decir, de los militares. Ahora, una vez que entró en vigencia ese estado de emergencia, se desplegó un equipo para allá, ¿correcto? Pero ayer, lunes, en horas de la mañana, muchos se preguntaban, ¿dónde están los policías y dónde están los militares? No había. Porque, no había. Exacto. Entonces, ayer en la mañana hubo un clima de tensión, porque aproximadamente unas 40 personas, ciudadanos venezolanos en su mayoría, pero acompañados de colombianos y ecuatorianos, con niños, intentaron cruzar, salieron de Arica e ingresar al territorio peruano, al complejo Santa Rosa. Claro. Entonces,
Esas 40 personas vulneraron la seguridad peruana porque, señores, según información del corresponsal de RPP, un equipo de RPP se encuentra ahí de manera especial, ha informado que solo había 3 policías, 2 hombres y una mujer, contra 40 personas. Claro, y no había militares además. O sea, ¿y cuál es la lógica de decir que tienes estado de emergencia en Tacna, Exacto. ¿no? Que vas a fortalecer el tema de la protección en la frontera, cuando en la práctica, o sea, señor ministro del Interior, por ahí, Oli, defensa también, ¿no? De defensa, al propio presidente, ¿no? Ok, o será, no sé, pues que cambiaron turnos de repente, ¿no? Puede Era su ser. momento de break, no sé, me imagino, pienso yo, para que no nos digan que solo tiramos mala leche acá, hay que dar el beneficio de la duda, pero obviamente por eso vamos a luego conversar o preguntarle, ¿no? A nuestro corresponsal Definitivamente. para saber qué pasó ahí. Porque, Javier Rumiche. Javier Claro, Rumiche que él es tiene nuestro todas las corresponsal fijas. en Tacna, está con John Altamirano, un equipo de RPP Ah, le allá. mandaron a John también. Sí, ahora, ¿qué pasó con este grupo de 40 personas? Bueno, Ajá. vulneró obviamente a los 3 policías, avanzaron aprox 500 metros, Ya. ¿correcto? Donde se encuentra, hay en ese lugar un control migratorio. Ujú. Ahí hay personal de migraciones y personal de la policía en un mayor número. Avanzaron, pero llegaron a ese control migratorio y ahí recién, stop, Ya, no ok. pueden avanzar. Ellos no tienen documentos. Son ninguno. indocumentados, Ya. exacto. Entonces, no tienen el permiso para estar en territorio peruano. Ajá. Entonces, pero tampoco en territorio chileno. O sea, entonces ¿en Entonces, dónde? Claro, exacto, ahí va el problema. Pero, no, pero tampoco tienen permiso para estar en Chile, pese a Exacto. que CAS todavía no es presidente, Obviamente, no entonces, pueden. en horas de la tarde, plan de 2:30, 3 de la tarde, ya no tenían nada que hacer porque estaban indocumentados. No tuvieron otra opción que retornar a Arica. Ya. Retornar Ya a ahí- Arica y recién en horas de la tarde ya pues a raíz de esa situación se redobló la presencia de la policía y del ejército. Recién, ¿no? Recién. Reactivo, siempre reactivo. Pero eso también tiene que ver, o sea, a ver, por un lado, sí, obviamente el anuncio de Kast, el anuncio siendo candidato de Kast, tiene un efecto, creo que la gente sobre todo, pero yo me pongo a pensar, pero los delincuentes van a ir a pasar indocumentados, que serán los, no sé, se camuflarán, no sé, un extorsionador, Es el detalle, ¿no? O sea, ¿cómo sabes realmente si es que están indocumentados porque son delincuentes o porque en efecto algo sucedió y finalmente sí son personas que han tenido que salir de su país porque está complicada la cosa y no lograron gestionar los papeles? No sé, me pregunto yo, porque si no, en todo caso, a todas las personas que pasan ahí indocumentadas de frente los metes a la cárcel, ¿no? Ahora, o prisión, no sé. Sí, definitivamente. Ahora, para tratar este problema, te cuento que hay ya un equipo que han conformado ambos gobiernos, el Ya. Chile Nacional. y el Perú, Ujú. ¿no? Este equipo se le denomina Comité Binacional de Cooperación Migratoria, Ujú. ya que está integrada por técnicos, por especialistas de ambos gobiernos, para buscar soluciones. De hecho, van a sostener una reunión en los próximos días. Ahora, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, vamos a ver qué medidas inmediatas busca, ¿no? Claro. En principio entiendo yo el diálogo. Sí. ¿no? El diálogo para poder encontrar salidas inmediatas y también medidas que sean sostenibles. Y ¿no? saber realmente qué va a pasar Claro. con este grupo de migrantes. Porque lo ¿no? que piden ellos, estos señores, estos ciudadanos indocumentados, es: Perú, por favor, déjanos pasar Ajá. un corredor humanitario. No me voy a quedar en tu país, no me voy a quedar en tu territorio. Simplemente dame la autorización para poder viajar, pasar y llegar a la frontera con Ecuador. Ahora, allí surge otra pregunta. Claro. ¿Cómo está la frontera con el Ecuador? ¿Cómo está a nivel de la seguridad, a nivel del personal que hay ahí, a nivel de la relación que tenemos con Ecuador, además también, ¿no? De los acuerdos que podemos llegar a tener. ¿Cómo está ahí? Porque además, ojo que claro, esta idea de corredor humanitario, perdón, sí. la idea es que ¿cómo vas a gestionar entre tantos países que puedan regresar a Venezuela? Y además también por ahí también tenemos esta idea de que Maduro de repente ya son sus últimos días en Venezuela, no se sabe. Ujú. Por eso de repente la gente ya está diciendo, ok, es momento de retornar. Pero si ya va a haber crisis o si podría haber crisis en Venezuela tras una salida o eventual salida, intento de salida de Maduro, entonces ¿en qué va a quedar ese grupo de personas? Exacto. No los delincuentes, sino grupos de personas indocumentados que finalmente se van a quedar sin lugar donde estar, donde vivir o donde radicar, ¿no? Exactamente. Es Ahora, complicado.